Saludos, estimados estudiantes. Estamos en la semana 13 en el trabajo del proyecto 1. Les habla el economista Hugo Donoso, su docente en la asignatura Emprendimiento y Gestión, y en esta semana hay dos temas relacionados con la asignatura: la ética empresarial y los efectos económicos del COVID-19. Ustedes saben que emprendimiento es una asignatura que estudia el entorno económico de la sociedad. Por lo tanto, son dos temas pertinentes e importantes a la vez. Bien, la ficha pedagógica en lo relacionado a la asignatura Emprendimiento Gestión comienza desde la página 14, analizando lo que se denomina el extraño caso Olympus. Olympus es una empresa de origen japonés, multinacional, que tiene filiales en varios países, pero que en definitiva es una empresa importante en Japón por los capitales que maneja, pero también por su peso en la economía. De esta manera nos plantea también esta historia, esta lectura, la presencia de dos personajes, del británico Michael Warford y del japonés Kikukawa. El primero, el británico, que fue nombrado director general de Olympus, y el japonés que, promovió al funcionario británico, ya inclusive para que se trasladara a Japón, pero que en definitiva era el gerente propietario de esta empresa y era parte del consejo o la parte directiva general que tiene dicha corporación. Pero bueno, esta empresa, que es una empresa que se dedica a la producción de cámaras fotográficas y equipos médicos, presentó varios problemas debido a que el funcionario británico, el director general, empezó a revisar la parte contable. Encontró algunos problemas, como por ejemplo compra de otras empresas y de acciones de entidades que estaban prácticamente quebradas, pero cuya compra eran a precios elevados, con altas comisiones. También inversiones de dudosa procedencia, inclusive en paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Aquellos países donde no se declara impuestos, y generalmente se utilizan la mayoría de veces para evadir impuestos, para poder invertir dinero de dudosa procedencia, producto de la corrupción, etc. Entonces, eso le preocupó al británico, contratando a una consultora para que analice la situación financiera de la empresa, cuyo informe confirmó sus dudas con una contabilidad falsa, etc. ¿Y eso qué implicaba esta contabilidad falsa? Una era la contabilidad que se presentaba ante los organismos de control, pero otra era la contabilidad verdadera, con otros ingresos que no se declaraban. Por ende, fue necesario plantearle a la junta directiva de la empresa estas anomalías. Lamentablemente, el gerente general no fue tomado en cuenta su petición, su análisis. Frente a esta situación, sospechaba algún compromiso o alguna complicidad de la junta administrativa. Por lo tanto, fue a la prensa internacional que se encuentra en Japón, denunció la opinión pública le dio la razón, hubo un juicio en general, pero que lamentablemente, por las trabas jurídicas y por seguramente su incidencia en los tribunales por parte de esta empresa, no fue sancionado en la medida que requería. Esto que nos hace ver, estimados estudiantes, la importancia de la ética, porque la ética tiene que ver con muchas cosas, con normas y principios y valores que debe de tener el emprendedor al momento de desarrollar su negocio. Se plasma a través de código de ética para combatir situaciones de corrupción, fraude, afectación a los intereses de los clientes, de los dueños y de los trabajadores. Pero este código de ética se basa a su vez en principios y valores, como por ejemplo respeto a todos los que son parte del negocio: dueños, trabajadores, proveedores, socios estratégicos. Si no respetan, no espere que te respeten. Honestidad, que veíamos que la empresa no había
respeto a los relacionados, no había honestidad, había casos de corrupción, buen trato a los colaboradores. Significa de que se necesitaba que los empleados, por más que sean del rango más mínimo, hablando organizacionalmente, todos merecen respeto, ya que todos son importantes. Alto grado de comunicación, lo que no se vio en la empresa Olympus. Tenían doble contabilidad e encubrían la corrupción. Gratitud para los trabajadores, felicitándoles sus logros. Recuerden que las empresas, las buenas empresas, son producto de sus buenos empleados y trabajadores y colaboradores. Satisfacción al cliente, ese es el propósito final. Y pasión por lo que realizamos. Si nosotros no somos buenos emprendedores, seguramente es porque no hacemos lo que nosotros queremos. Tenemos que ser buenos emprendedores, aquello que nos gusta, que nos fascina, que nos apasiona, ¿no? Y bien, todo esto hay que hacer una actividad de aprendizaje, estimados estudiantes, escribir un máximo de 300 palabras describiendo el papel que hubiera tenido tanto para Olympus y sus directivos haber contado con una contabilidad ética que le ayudara a identificar a tiempo la situación real de la empresa. Recuerden que había una contabilidad falsa, doble contabilidad. Y menciona un motivo por el cual los estados del mundo crean diferentes leyes para obligar a las empresas para registrar su estado financiero. Todo gobierno, todo estado necesita de leyes que regulen. Aquí en Ecuador el Servicio de Renta Interna, la Superintendencia de Compañías. ¿Y para qué se regula? Para que no haya evasión de impuestos. Los impuestos son importantes para retribuirlo en obras a la sociedad, en servicios a la sociedad. Y también para controlar de que no se invierta en la economía dinero mal habido, fuentes de la corrupción, dinero del narcotráfico, etc. Bien, la segunda parte nos indica la lectura de un texto sobre el COVID-19. Resumo. La crisis generada por el COVID-19 es una crisis económica también, no solo en salud. Hay un desempleo a 600.000 ecuatorianos, caída, es decir, reducción de la economía, de lo que produce en bienes y servicios el Ecuador, ya producimos menos un 7 a un 9%, un 4% de aumento de la pobreza. Más o menos hay 195.000 afiliados que ya dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque ya llegaron al desempleo. Aquellas personas que llegan al desempleo ya dejan de ser afiliados. Crisis sanitaria, caída del precio del petróleo. Recuerden que en nuestro país su producción o sus ingresos se basaban principalmente en la producción del petróleo. Una fortaleza, pero una debilidad cuando el precio baja, tenemos menos ingresos. Recorte en 4.000 millones de dólares en las finanzas públicas. Hay menos presupuesto para educación. Se ha reducido o se ha despedido trabajadores públicos en plena pandemia. Y se ha reducido el sueldo de los empleados públicos, maestros y servidores públicos de otras ramas. Las ventas privadas han disminuido un 6.271 millones. Y bueno, todas estas son cifras que nos expresan, que nos manifiestan la crisis que está viviendo nuestro país. Frente a esta situación, ¿qué es lo que nos plantea las actividades de aprendizaje siguientes? La primera parte me indica, analiza el documento y determina 3 variables dependientes y variables independientes relacionadas con el desempleo durante la pandemia por COVID-19. Voy a indicar que la variable independiente va a ser la causa y la variable dependiente el efecto o la consecuencia. Bueno, esta crisis en temas relacionados al desempleo, ¿cómo ha afectado? La causa, pérdida de negocios. Y la consecuencia es el mismo desempleo. Si hay menos negocio, un negocio que cierra, no solo le afecta al dueño, sino a aquellos que trabajaban con el dueño. Ya no hay trabajo, desempleo se incrementa. Y esta pérdida de empleo es una causa. Y esto va a dar como consecuencia a un incremento de la pobreza. Recuerden que ya no hay ingresos para poder subsistir. Hay personas que están viviendo en el umbral de la pobreza actualmente, lamentablemente. Otra causa puede ser los bajos ingresos. Y la consecuencia, que es la variable dependiente, la poca capacidad de compra que hay en los ecuatorianos. Si mis ingresos bajan, voy a gastar menos, voy a comprar menos. Inclusive en productos relacionados con mi alimentación, que son productos básicos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados estudiantes. Y bueno, estas son propuestas. Ustedes pueden ver sus propias variables independientes y sus propias variables dependientes. Les he puesto un ejemplo para que ustedes recreen cómo se puede realizar. Por otra parte, el documento nos ha indicado que ha hecho el gobierno. Y bueno, ha hecho 2 cosas.
ya esta es la parte que nos explica para ir a la siguiente actividad de aprendizaje. Un aspecto es solicitar asistencia a los organismos multinacionales, es decir, solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, el país más endeudado a nivel del gobierno. Hemos incrementado nuestra deuda externa en función de solventar los baches y problemas que tenemos actualmente. Y bueno, por otra parte, se ha aprobado una ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Esa es la ley. ¿Qué aspecto trata la ley? Se ha creado la figura de un contrato especial emergente. Se justifica para sostener la producción, para generar nuevas inversiones o líneas de negocio o productos similares, ampliar negocios, extender negocios, modificar, incrementar la oferta de bienes y servicios, etc. Se plantea o se justifica porque hay necesidad, cuando haya necesidades de mayor demanda de producción o de servicio a las actividades del empleador. Bien, en esos casos, ¿no? Pero también se caracteriza este tipo de contrato porque el plazo máximo va a ser de 1 año y puede ser renovado por una sola vez por el mismo plazo, por otro año más, ¿ya? La jornada laboral para este tipo de contratos será de mínimo 20 horas, jornada parcial, y un máximo de 40 horas, jornada completa. Semanales nos referimos, distribuida en máximo 6 días a la semana, sin exceder las 8 horas diarias de trabajo. Bien, lo que quiero indicar aquí, esto, claro, se lo hace con la intención de salvar empleo, pero aquí se está afectando derechos históricos de los trabajadores. Por ejemplo, la estabilidad laboral. Antes, ya cumplías el año, ya tenías derecho a tu estabilidad laboral en la empresa. Hoy ya no se habla de esa figura. Nos indica que se puede trabajar a jornada parcial o jornada completa en un máximo 6 días a la semana. Los 6 días a la semana puede ser de lunes a viernes o también utilizando sábado y domingo. Y antes, para trabajar sábado y domingo, el Código del Trabajo habla de la figura de las horas extraordinarias o suplementarias. Se pagaba más por trabajar esos días. Hoy desaparece eso. Claro, el gobierno lo justifica en función de defender empleo, pero se afecta a esos otros derechos también. Reducción emergente de la jornada de trabajo. Se ha reducido o se puede reducir hasta un máximo del 50%. Y bien, si se reduce la jornada de trabajo, también se reduce la remuneración hasta un 55%. ¿Ya? Entonces, menos trabajas, pero menos ganas también. Y disminuye tus ingresos y tu poder adquisitivo. Con base a esta ley humanitaria, ahí viene la actividad de aprendizaje, estimados estudiantes. Si el desempleo es nuestra variable dependiente, escribe 5 variables planteadas por el gobierno nacional para que el desempleo disminuya. ¿Y por qué? Bien, ustedes son estudiantes de bachillerato. Pueden pensar si lo que está haciendo el gobierno está bien o está mal. Ustedes tienen el derecho, la libertad democrática de pensar así. Bien, pueden ustedes, si no encuentran que el gobierno lo que está realizando a la final no está reactivando la economía, pueden escribir aquello que ustedes piensan que puede reactivar. Apoyo al sector agrícola, un aspecto. Facilitar crédito productivo al sector productivo también puede ser otro aspecto. Son ejemplos, ¿no? Proyectos de vivienda popular que generen empleo, incluyendo empleo para albañiles, para arquitectos, etc. Y por último me indica, son 3, faltan 2 más. Ustedes completen, estimados estudiantes. Y por último me indica un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Es como un ensayo que tiene introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sobre qué es el estudio de caso? Sobre las causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno. Vuelvo y repito, sean ustedes estudiantes analíticos, críticos. En otras palabras, reflexionen. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué pudo o qué puede hacer de mejor el gobierno? Etcétera. Ustedes ya tienen la capacidad de reflexionar, conversen con sus padres, con su comunidad, con sus familiares. Bueno, con qué ustedes piensan y cómo podemos mejorar la situación del país. Bien, esas son las actividades de aprendizaje que por esta semana están planteadas por la asignatura de Emprendimiento y Gestión. De mi parte, estimados estudiantes, yo me despido y continúen de manera positiva, de esta manera, con su proceso de estudio. Recuerden cuidarse, aún estamos en esta crisis que afecta a nuestras familias.